Y estamos de vuelta con ustedes, amigos, en este especial de entrevistas para entender mejor lo que está sucediendo en el aula sinodal, pero por supuesto sin revelar nada de lo que la Santa Sede quiere tener reservado para favorecer este clima de diálogo y encuentro y reflexión sobre temas tan importantes. Ahora estamos aquí con el padre Juan Jorge Pitón Arellano. Él es prefecto de estudios en el Pío Latino, una casa para sacerdotes que vienen a estudiar a Roma, y está con nosotros también para decirnos, él es un experto y facilitador, y nos podría explicar tal vez en qué consiste ese rol al interior del sínodo de la sinodalidad. Bienvenido, padre. Muchísimas gracias, gracias. La verdad, muy contento de estar con ustedes al espacio de generar para acercar al pueblo de Dios lo que significa, lo que se está viviendo este tiempo en el sínodo. La verdad, felicitaciones a todo el esfuerzo que están haciendo. Muchas gracias, padre. Eddie no ha dicho que es usted jesuita. Ah, claro, de paso. Quiero decir que es el título más importante. Bueno, hijo de Dios quizás. Sí, bueno, es cierto, ¿no? Pero más que prefecto de estudios, que por Claro, cierto lo que ha dejado de ser prefecto. Exactamente, estuve en el Pío Latinoamericano apoyando hasta julio de este año, y luego ahora estoy viendo en el Pontificio Instituto Bíblico y estoy preparando el doctorado de Sagradas Escrituras en la Gregoriana. Pero estuve 3 años allí apoyando una experiencia bellísima de acompañar la formación permanente de sacerdotes diocesanos de toda América Latina que vienen a hacer licencias y doctorados. Realmente es una experiencia de Dios. Vivir el día a día. Son ahora 4 jesuitas que viven allí, ya desde la fundación del Pío Latino, 1165 años, acompañando la formación permanente de la Iglesia América Latina, ¿no? Él ha hecho una pregunta, padre Juan Jorge, ¿qué es ser facilitador? Exacto, el facilitador. Bueno, la aventura, digamos, del sínodo, en mi caso, empezó con el sínodo de jóvenes, el año 2018. Yo estaba de capellán en la Universidad Católica y recibí una invitación del Santo Padre a través de la Conferencia Episcopal Peruana para venir como auditor, esa figura que ya no existe en este sínodo, ¿no? Para acompañar el sínodo de jóvenes. A partir de ahí empezó un vínculo, una amistad con miembros del sínodo, y cuando vuelvo el año 2019 me piden acompañar en una de las 4 comisiones que se formaron, perdón que me alargue, pero es bonito contar esto, ¿no? Cómo se fue preparando el sínodo de la sinodalidad para preparar la sesión de este año. En ese tiempo era una sesión, recuerdan, ¿no? La del 2023. El Santo Padre propuso 2 sesiones. Yo allí formé parte de la Comisión de Discernimiento y Espiritualidad, la dimensión bíblica, ¿no? Casi todo el 2019, el 20, y cuando se convoca el sínodo, automáticamente las 4 comisiones, que era metodología, comunicaciones, teología y discernimiento, se disuelven. De allí viene una invitación del secretariado del sínodo a miembros de las comisiones para que apoyemos el andar cotidiano de las sesiones de octubre, ¿no? ¿Cuál es la labor concreta? Los expertos se dividen en 2, expertos teólogos y expertos facilitadores, ¿no? Los dos grupos tienen que ver con los trabajos en la sala, pero yo siempre digo, como se dice en italiano, ¿no? Scendo in campo. Los facilitadores estamos en las mesas, coordinamos las mesas, facilitamos la metodología que se ha optado para este sínodo, que es la conversación en el espíritu. Nuestra labor, hemos tenido el entrenamiento debido, somos más o menos 35 mesas, por tanto hay 37, porque siempre es por si acaso algún facilitador, como ha pasado, no ha tenido que viajar por diferentes motivos. Entonces, ese es nuestro rol principal. ¿Y cuál es el fruto de cada mesa? Es este resumen, ¿no? Documento de 2 páginas que pasa a la comisión de teólogos, expertos teólogos, para la revisión respectiva, ¿no? Y ustedes hacen ese resumen. Lo hace la mesa. Es muy buena pregunta, Padre Santiago. ¿Por qué? Porque nosotros no somos miembros del sínodo, somos colaboradores, expertos, no tenemos voz activa ni pasiva. Por tanto, el documento lo tiene que hacer cada mesa de trabajo, que elige a su relator, ¿no? Que se encarga de presentar un resumen y luego por escrito pasa a la Secretaría del Sínodo. Todo esto lo recoge Episcopalis Communio, ¿no? Sigue la dinámica de la Constitución. Ese documento que hace cada mesa y que va a pasar a la Secretaría es leído antes de pasarlo y aprobado por todos los... ser aprobado por la mesa. Por los miembros de la mesa, que son 12, 13, 15... 11 en promedio, 10, 11, alguna 12. Que sea, la verdad, una cosa muy interesante, determina la lengua, ¿no? La división es por lenguas, pero también se ha pedido en el módulo, ¿no?, de inscripción si uno maneja una segunda lengua, de manera que también haya un rico intercambio cultural, porque la lengua es cultura, ¿no? Entonces alguno de lengua española ha pasado a lengua italiana,
o de lengua italiana a lengua inglesa. Entonces eso también ha enriquecido el debate, la conversación, ¿no? Los temas que van saliendo. Bueno, conozco a un obispo que ha estado ya en 4 mesas distintas, Distintas, claro. porque al saber varios idiomas Exacto. le ponen de Exacto. un lado a otro. Para América Latina, nuestro primo hermano es el italiano, ¿no? Hay mucho italiano. Pero es curioso, por ejemplo, digo, sin revelar nada, es algo de la práctica cotidiana, ¿no? Hay mesas, por ejemplo, de muchas personas, sacerdotes, religiosos, religiosas laicos, que no son de lengua madre italiana, pero conforman una mesa italiana. Es muy interesante esto, porque se intercambian experiencias, ¿no? Esa palabra me gusta mucho resaltar. Pero que no sé si habrá preguntas sobre esto, pero no. Este sínodo, creo yo, es un sínodo de experiencias, ¿no? Y cuando ha habido atención o aplauso es cuando el que ha participado ha hablado desde su experiencia, no desde su testimonio, ¿no? Yo creo que por ahí sopla también el espíritu, ¿no? Usted lo que está contando, digamos, la trastienda del sínodo, y eso es muy interesante. Pero ha dicho usted, que usted en concreto y los demás facilitadores y otros no tienen derecho a voto. Bueno, No. pero en cambio hay laicos, hombres y mujeres, sacerdotes también, que sí tienen derecho Exacto. a voto. Esto ha supuesto una gran novedad, ¿no? De la primera vez. No la primera vez que hay laicos, hombres Claro, y mujeres, claro. usted lo ha dicho antes, auditores, sino que es la primera vez que tienen derecho a voto. ¿Se puede decir que es un sínodo de obispos o habría que decir que es un sínodo con obispos? Buena pregunta. Ahora, hablo de título personal, Por lógicamente, supuesto, ¿no? claro. Yo creo que sí. ¿Y por qué? Ha salido el tema, pero también saben que se habla mucho de esto, ¿no? El sínodo convocado por el Santo Padre es un sínodo de la 16ª Asamblea de los Sínodos de los Obispos, que tiene características particulares. Yo, por gracia de Dios, digamos, no por talento propio, estuve en el sínodo de los jóvenes. Entonces puedo de alguna manera, ¿no? Ninguna comparación es buena, dicen, pero hacer algún tipo de comparación, por lo menos en la composición de los miembros del sínodo. Y cuando dicen un sínodo de obispos, ¿no? Solamente votan obispos, es falso, ¿no? Es porque hay que aclarar muchas cosas. Ya en el sínodo de jóvenes había invitados, miembros, padres sinodales, no obispos, con derecho a voto. La novedad, sin duda, son las mujeres, digamos, ¿no? Que voten. Hay madres sinodales a primera vez de la historia. Sin embargo, la composición del sínodo, en su mayoría, son obispos. Y la convocatoria hecha es al sínodo de obispos. Luego sabemos por la Predicate Evangelium que el secretariado cambia de nombre, ¿no? Secretariado para el sínodo de obispos, ahora es el secretariado para el sínodo. Pero eso no quita, don Santiago, que el secretariado para sínodos prepare un sínodo para los obispos, ¿no? Veamos, el espíritu es el espíritu también, ¿no? Yo creo que hay que caminar despacio, pero hay que caminar, ¿no? Y hay que examinar cada situación. Esto aquí yo lo he escuchado también tras bambalinas, en la hora de café, ¿no? El tema de qué nombre debe tener este sínodo. Este sínodo tiene un nombre, es 16ª Asamblea de los Sínodos de Obispos, con estas características, ¿no? Lógicamente habrá con mucho espíritu, lo escuchaba Monseñor Milton, que además compartimos una mesa con él, ¿no? El módulo B, que con mucha claridad lo dijo, ¿no? Es el sínodo de la experiencia, él decía, y es así, de la escucha, ¿no? De la escucha. Y también hay que escuchar esto, ¿no? Esto sínodo no se debe llamar sínodo de obispos, porque hay laicos que votan. Muy bien, hablemos de esto, prengamos nuestros argumentos, ¿no? ¿Por qué el secretariado se convoca? ¿Me entiendes? Yo creo que, y lo dijo el Papa, y también lo digo, no he traído nada, porque hay una gran ventaja que el prensa, los medios de comunicación del Vaticano transmiten el inicio de las sesiones, ¿no? Cuando están las predicaciones y también la voz, cuando tiene que, me refiero al primer discurso del Santo Padre, ¿no? Cuando dijo, la Iglesia hace una pausa, ¿no? Tenemos que detenernos un ratito. Creo que nos está ganando mucho la pasión el poema que bien comentaba, ¿no? Una pregunta que usted sabe que se ha hecho y es una crítica que se ha hecho. Dentro de estos laicos hay algunos, por lo menos, algunos dicen que muchos, que no tienen ni idea de teología. Hay el caso famoso de un italiano, salió en todos los periódicos italianos, de un sector y del otro, sorprendidos, algunos escandalizados, porque es un líder muy conocido, proabortista, es un líder sindicalista, comunista, en fin, ¿no? Y sin embargo es un miembro con derecho a voto del sínodo.
No, este es un caso radical, extremo, ¿verdad? Bueno, pero yo he oído, y usted seguramente también, que dice, pero hay obispos, saben de qué va, teólogos que saben de qué van, laicos que también están preparados, pero hay otros que no tienen ni idea de esto y van a hablar y van a votar. Lo mismo que un teólogo que conoce perfectamente la patrología y los concilios. Sí, con todo cariño, Santiago. Yo creo que la premisa parte mal, porque no es una asamblea ordinaria de teólogos, ¿no? Es una asamblea ordinaria de obispos con miembros, ¿no?, de voz activa con derecho a voto, ¿no? Y a mí me parece muy bien, porque es el pueblo de Dios, ¿no? Cuando yo decía que pues uno nota, ya estamos a fin de mes y el cansancio se nota, ¿verdad? Escuchar todo el día, si bien hacemos la pausa de 4 minutos, se nota, pero cuando en mi mesa, por lo menos la que yo he coordinado, ¿no? ¿Dónde veo que los ojos se abren? Cuando hablan del corazón, sea teólogo o no, que ha vivido una experiencia A, una experiencia B, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, para no prolongarme, ¿ah?, el tema del voto, ¿no? La pregunta o la contrapregunta sería, ¿votar qué? ¿Me entiende? Ese es el tema. Sí, uno no ahora, una pregunta quizá un poquito más teológica, ¿no? O en todo caso neumatológica, ¿no? ¿El Espíritu Santo habla solamente a través de los teólogos? ¿No? ¿Dónde está el Espíritu Santo? Por eso estamos en sínodo, para escuchar la voz del Espíritu Santo. Quizás hemos estado muy acostumbrados a escuchar una voz que viene de un lado, cuando podemos escuchar la voz del Espíritu Santo con la misma fuerza y potencia y verdad en una señora de campo, en un taxista, ¿me entiende? Hay que afinar el oído para escuchar la voz del Espíritu. Como bien dijo usted en el momento anterior, también podemos confundir la voz del Espíritu. Claro que sí. Hay, como buen hijo de Ignacio, hay buen espíritu y mal espíritu. Hay que discernir. Eh, Tenemos que terminar, faltan muy poco, se nos acaba el tiempo. Solamente una cosa, padre, también con todo el respeto. Si hubiera una asamblea, no digo eclesial, para decidir cómo tiene que despegar y aterrizar un avión, eh, si el piloto en la cabina dijera por los altavoces, quiero consultar al público que está aquí reunido, qué palanca tengo que dar, yo diría, por favor, permítanme que me baje. O sea, hay determinadas cosas que no son cuestión de opinión, sino que tiene que haber un mínimo de formación. Dicho esto, es cierto que el Espíritu Santo puede hablar a través de cualquiera y que muchas veces son los sencillos los que saben y escuchan más y no los sabios y entendidos, como dijo Exacto. el Señor. Felizmente el sínodo no es pues un avión, ¿no? Por lo menos trata de ser una barca, como la de Pedro. Me permito para hacer una ¿Cómo no? pregunta, si Sí. fuera tan amable. Pensaba yo en el hecho de que se quiere consultar al pueblo de Dios para tener así acceso al census fidelium que comparten todos, desde los obispos hasta toda la Sí, feligresía, los fieles. pero es un tiempo en el que vemos que las bases que hacían posibles el census fidelium, o sea, una buena catequesis integral de la fe, faltan generalmente. De manera que hoy en día, lo que suponía el Concilio Vaticano II al hablar de ese sentido de los fieles, es algo muy difícil de encontrar. O sea, ¿dónde en la iglesia, incluso de gente practicante que va a misa, se encuentra un tipo de verdad de fe y de costumbres compartida desde la jerarquía hasta el último feligrés? Y yo pienso que en gran parte se debe a que ha habido una labor catequética bastante insuficiente, carente, que lleva un estado en el cual muchos de los que podrían hablar en nombre de los fieles, de hecho tienen opiniones fuertes arraigadas en contra de la verdad de fe y de moral. ¿Cómo en este contexto se puede hacer una consulta al Census Fidelium con personas que tal vez incluso no comparten la fe ni la moral de la Iglesia? Claro. Muy buena tu pregunta. Dos reflexiones para alargarme. La primera, ¿no? Que efectivamente, ahí está la pregunta, ¿no? O sea, yo siempre digo, cuando hablo con personas sobre estos temas, ¿no? El problema no es el mensaje, el problema es mensajero. ¿Qué ha pasado con toda esta ¿no?, onda de catequesis? Yo me acuerdo parecida, ¿no? Yo estaba en la universidad, era antes de jesuita, ¿no? Discípulos y misioneros, ¿no? La gran evangelización, la renovación. ¿Qué pasa? Lo digo sinceramente, que no prende, que no agarre viada, y encontramos estas situaciones. El sínodo tiene que tratar eso. ¿Cuál es el lenguaje? O sea, ¿queremos hablar en español en China o queremos hablar chino en África? ¿Me entienden? O sea, ahí tenemos que crecer. Eso por un lado. Y lo segundo,
que el Sensus Fidei y el Sensus Fidelium, ojo, el Vaticano lo habla de los bautizados, ¿no? Eso es clave, porque también otro tema. El sínodo consulta a todo el pueblo de Dios. Y claro, es que estamos en unas épocas de muchas, ¿no? Muchas tensiones, ¿no? Entonces, por eso hay que tomar un café, siempre digo, ¿no? Antes de conversar. Se consulta al pueblo de Dios, ¿no? En el Sensus Fidei, la garantía es que somos ungidos por el Espíritu, ¿no? Y el Espíritu habla en el pueblo de Dios. Y muchos que no comparten nuestra fe se escuchan, pero no necesariamente tenemos que estar de acuerdo o menos en una opinión que no venga. A eso quiere decir, alguien puede saltar y me puede decir, ¿no? Entonces los que no son católicos no tienen nada que ver. Hay niveles y hay grados, ¿no? O sea, si yo tengo que tomar, siguiendo un poco su ejemplo, una decisión de familia, de mi familia, escucho al vecino o la vecina quizás, pero no me tiene que decir el vecino o la vecina que tengo que decir yo en mi familia. Pero eso no significa que le cierre la puerta al vecino. Yo creo que en eso tenemos que crecer, ¿no? Creo que en el sínodo hay un gran protagonista, decimos el Espíritu Santo, pero es el silencio, ¿no? El silencio, y más de un obispo, lo comenta también, ¿no? Ayuda a armonizar los afectos, ¿no? A armonizar las pasiones. Tú piensas A, yo pienso B, los dos somos bautizados, los dos venimos de experiencias distintas, de culturas distintas, hablémoslo, profundicémoslo. Y esta es una semana particular, es la última, ¿no? Hay que rezar mucho para ver cuáles son los pasos en esa línea hacia la asamblea que tocará Dios primero en el 2024, ¿no? Me sigue la pregunta, padre, queda la pregunta conmigo de cómo podemos hacer una consulta al sentido de los fieles en una feligresía que ha sido tan deficientemente catequizada. Exacto. El tema es, yo no por ser deficientemente catequizada no te escucho. A eso voy. Tenemos que afinar más nosotros, de alguna que tenemos cierta responsabilidad en la iglesia, ¿no? Tenemos que llegar a todos los bautizados. Esa responsabilidad no es del bautizado mal formado, es responsabilidad del que se siente, entre comillas, bien formado. La escucha siempre es interesante, Claro. siempre, a todos. El problema son los votos. Sí, ahora, mi pregunta que es distinto. Pero ¿qué votar? No es que no se va... A ver, Dios, que también está el seguido, pero yo digo, ¿no? Hay que esperemos, o sea, estamos a 4 días de que salga un documento, ¿no? Sobre eso hablemos, ¿no? La carta del pueblo de Dios, que saldrá de Dios mediante pronto, sobre eso hablemos, ¿no? Yo siempre, hay que defender la verdad, ¿no? Decimos, pero yo también digo, hay que saberla transmitir. No metamos miedo donde no hay. Hay preocupación, sin duda. Felizmente, porque hay la gran mayoría que también vive su vida. Yo pregunto a mis amistades cercanas de la iglesia, ¿en qué estás? Sí, no, y bautizados y todo esto, ¿no? Yo creo que hay que ir al ritmo del espíritu. Un obispo decía, un X, ¿no? Es mejor ir despacio muchos que rápido pocos. A mí eso me tocó realmente. Entonces hay que ayudarnos a ir lento, muchos, ¿no? Y antes de preguntar qué votar o qué no votar, por qué no, veamos qué es el fruto primero, ¿eh? Porque también, ojo, es muy importante, también es cambiar un poco el chip, ¿no? No es que es un fruto cerrado, ¿no? Decisivo, no, es un fruto en proceso, como una semilla, ¿no? Decía Raflik esta mañana, que irá, ¿no? Dios mediante, con la ayuda y la apertura y el aire fresco, caminando, ¿no? Esa es por ahí el buen día. Padre Juan Jorge Vito, muchas gracias por haber estado con nosotros también para darnos su parecer como experto y facilitador, un rol muy importante en la dinámica de esta actual asamblea de la sinodalidad. Y gracias sobre todo por una cosa, las oraciones. Muchísimas gracias. Mucha gente reza por el sínodo. Por supuesto. Gracias. Claro que sí. Nuestras oraciones por usted, padre. Un gusto tenerle aquí con nosotros. Y un gusto gusto. mío. Interesantísimas sus respuestas. Y eso es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. Un gusto haber estado con el padre Juan Jorge Vito, por supuesto el padre Santiago Martín, con el que estaremos de vuelta, Dios mediante, el día de mañana. Hasta entonces.